Primeramente exponer eh, de forma general las principales funciones de lo que son, bueno, la Ley Federal del Trabajo y señalar los diversos padecimientos denominados como enfermedades del trabajo. Asimismo, como objetivos específicos vamos a tener que entender los llamados riesgos de trabajo y su relación médico-legal y compartir el enfoque legislativo en el sexo femenino y sus adaptaciones a un trato digno. ¿Le puedes dar otro clic, por favor? Bueno, dentro del contenido que vamos a tener a lo largo de la exposición, bueno, tenemos lo que ya presentamos aquí, ¿no? Definiciones, características, riesgos de trabajo, el trabajo en las mujeres, enfermedades del trabajo, conclusiones, el caso clínico y las respectivas referencias. ¿Le puedes dar otro clic, por favor? Bueno, ahora vamos a empezar con lo que es la medicina del trabajo. ¿Le puedes dar otro clic? Para ello tendremos que hablar un poquito de qué son algunas definiciones, ¿no? Primeramente, ¿qué es la medicina del trabajo? Bueno, esta se define como aquella especialidad médica encargada de lo que es la evaluación de la salud de los trabajadores, vinculando a lo que son las condiciones y procesos del trabajo a la salud. En pocas palabras, bueno, aquel médico que se encarga directamente de, bueno, vigilar que se cumplan aquellas situaciones en las que los trabajadores se verían vulnerabilizados en cuanto a su situación, bueno, médico-laboral y también en cuanto a su salud relacionada a las diversas labores que podrían ejercer, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo que es la salud laboral, bueno, se define como aquella promoción y mantenimiento del mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones mediante la prevención de las desviaciones de la salud, control de riesgos y adaptación del trabajo de la gente y sus respectivos puestos de trabajo. En otras palabras, bueno, aquel, digamos, conjunto de herramientas que utilizaríamos nosotros o, bueno, específicamente el médico, el trabajo, ¿no? Y bueno, aquí también valdría la pena mencionar algunas cosas como lo que es el trabajo digno, ¿no? El trabajo digno, bueno, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, va a ser aquel en el que se respete plenamente la humanidad del trabajador y bueno, en se trata de disminuir aquellas situaciones bueno, que podrían perjudicar directamente su trato, así como podríamos hablar de, se reduce al máximo incluso, eh, digamos que se restringe lo que es la discriminación, se promueve la atención médica, así como, bueno, se define también una capacitación continua del trabajador, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos, la medicina del trabajo es muy importante, ¿no? Porque es la que defiende directamente los intereses no solamente del empleado, sino también del empleador. ¿Le puedes dar otro clic, por favor? Ahora, bueno, hablando un poco de lo que es la Ley Federal del Trabajo, mi compañero hablará un poco de ciertas generalidades al respecto. Sí, vamos a tener que la Ley Federal del Trabajo, bueno, va a tener sus antecedentes en la Constitución Política de 1917, ya que como tal, pues, esta antecede a lo que fue lo que es la Revolución Mexicana. Y pues hay que recordar un poquito que durante esa pues, revolución, uno de sus, de lo que buscaba era principalmente era pues hacer que, pues, que los obreros no, pues, tuvieran, pues, un trabajo digno, ya que como tal, en ese tiempo que era el porfiriato, pues, como tal, los obreros llegaban a trabajar más de 8 horas diarias, como tal, si llegaban a trabajar extra, pues, como tal, no se les pagaba bien, no tenían condiciones, buenas laborables y como tal, no se les preocupaba tanto, con lo referente a los accidentes de trabajo. Y como tal, pues aquí se consagró el derecho laboral en el artículo 123 de la Constitución Política de 1917. Ya posteriormente, pues cada pues estado como Veracruz y Yucatán, pues publicaron su propia ley del trabajo. Y al final, pues como tal, se basaron en estas dos para elaborar la Ley Federal del Trabajo de 1931, que bueno, fue la primera. Pero bueno, esta al final, pues fue derogada en mayo de 1970 para, pues, para entrar en vigor lo que es la ley actual, que es la Ley Federal del Trabajo de 1970. Y vamos a tener que esta ley, tiene como función, pues, establecer las normas del trabajo.
buscar ese equilibrio entre lo que es los factores de producción y la justicia social, propiciar lo que es un trabajo digno y decente en todas las relaciones laborables, además de que pues dar lo que son las obligaciones del patrón, los derechos del trabajador con sus respectivas obligaciones también, también pues las indemnizaciones, sus sindicatos, entre otras cosas. Como tal, esto va a estar estipulado en esta Ley Federal del Trabajo. ¿Puedes dar en la siguiente, por favor? Y bueno, también vamos a tener pues respectivos conceptos que nos van a estar dando la definición de patrón y de trabajador. Como tal, el patrón va a ser la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. En el caso del trabajador, pues es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal a su subordinado. ¿Puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, algo que debemos de tomar mucho en cuenta van a ser los llamados riesgos de trabajo, ¿no? ¿A qué se refieren los riesgos de trabajo? ¿Le puedes dar otro clic, por favor? Bueno, básicamente se definen como aquellos accidentes o enfermedades en los que los trabajadores están expuestos, bueno, haciendo uso o, bueno, ejerciendo, bueno, su actividad que, bueno, se determina por el trabajo, ¿no? Esta puede ser, bueno, independiente de lo que es la localización del paciente, bueno, del trabajador en ese momento, puesto que un riesgo de trabajo conlleva a los accidentes y las enfermedades de trabajo. En este sentido, bueno, aquí tenemos que definir también qué se define como accidente y enfermedad del trabajo respectivamente. Un accidente de trabajo, bueno, es aquella lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior de la muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial, es decir, el secuestro, ¿no? Entonces, aquí un accidente no solamente sería alguna situación que perjudique la salud directamente del paciente en vigilancia, bueno, de sus compañeros de trabajo, sino también aquellas situaciones que vulnerabilicen su situación de seguridad, independiente de su localización del paciente. Y bueno, en ese sentido también se tiene que, bueno, definir que esta debe ser producida repentinamente en ejercicio con motivo de su trabajo. Ahora, una enfermedad de trabajo es aquel estado patológico que, bueno, es secundario a la realización de sus actividades laborales, en pocas palabras, ¿no? Y bueno, aquí hay que tomar en cuenta que los accidentes laborales no solamente quedan incluidos aquellos en los que el trabajador está en su zona de trabajo, ¿no? Sino son todos aquellos que se produzcan inclusive en el traslado del trabajador desde su casa hacia su trabajo y viceversa, ¿no? Entonces, en este sentido, la ley cubre estas situaciones. Y bueno, también hay que tomar en cuenta que el patrón, o sea, es el responsable directamente de la seguridad, higiene y, bueno, prevención de los riesgos de trabajo. Sin embargo, también es obligación del trabajador observar de manera juiciosa lo que son las medidas preventivas de seguridad e higiene que, bueno, están a disposición y puestas por parte del patrón. Y bueno, además se dice en la ley que tienen que estar actualizados los trabajadores, independientemente de que se lo soliciten o no, puesto que los riesgos de trabajo también son responsabilidades del trabajador. Entonces, si éste no toma las debidas precauciones en cuanto a su labor, bueno, se tomarán ciertas, bueno, especificaciones directas en la ley y, bueno, su indemnización posterior. ¿Le puedes dar otro clic, por favor? Ahora, algo que es de vital importancia aquí comentar son las incapacidades, ¿no? Y bueno, estas son aquel resultado de los riesgos laborales y de los cuales, bueno, tienen como consecuencia el daño a la salud del paciente. Entonces, en ese sentido, vamos a tener tres incapacidades principales y dos en situaciones especiales. Las incapacidades van a ser, bueno, en primera instancia, la incapacidad temporal, que bueno, es aquella pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo. Es decir, bueno, el paciente o el trabajador en un momento le ocurrió algún accidente y bueno, puede solucionar en un periodo de tiempo específico y bueno, puede volver a sus actividades con total normalidad, ¿no?
Y bueno, por otra parte tenemos la incapacidad permanente parcial, que es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar. Bueno, en otras palabras, sería aquella situación en la que se dañe permanentemente alguna función del trabajador y en este sentido, bueno, ya no pueda realizar sus actividades, laborales de la manera rutinaria. Sin embargo, puede realizar las mismas actividades de otra forma. Es decir, si por alguna situación una persona, no sé, pierde una oreja o un dedo en función de sus labores, bueno, esta, pese a que sea una lesión permanente, bueno, no le imposibilitaría al 100%, por ejemplo, ser personal de intendencia, por ejemplificar alguno, ¿no? Y bueno, la incapacidad permanente total, bueno, es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. En estas situaciones, bueno, digamos que la lesión es mucho mayor o imposibilita ya de plano al trabajador para realizar las actividades que generaba. En este ejemplo, bueno, podríamos poner, no sé, un cirujano que pierde una mano, ¿no? En este sentido, bueno, ya no podría realizar sus actividades de manera cotidiana y bueno, se imposibilitaría la función de sus labores. Ahora bien, estas, ¿qué función tienen, no? Bueno, tienen la obligación, primeramente, de brindar una indemnización cuando, bueno, se ejerzan alguna de estas tres situaciones. Y bueno, ¿qué se puede hacer, no? Primeramente, se pagan directamente al trabajador o las personas encargadas de su cuidado, bueno, en caso de que la persona o el trabajador quede imposibilitado mentalmente o de sus facultades mentales, ¿no? En ese sentido, bueno, se daría el pago directamente a su cuidador y bueno, están determinadas con base en el salario percibido por el trabajador. Y bueno, la cantidad de base no debe de ser inferior al salario mínimo, es decir, si una persona en dicho trabajo está por contratación, ya sea verbal o escrita, pero su salario, digamos, que incluye el mínimo, bueno, no podría ser un porcentaje directo de este, sino tendría que ser el completo mínimo. Ahora bien, aquí les pongo abajito un link importante, porque, bueno, aquí emiten ciertas situaciones específicas en cuanto a las incapacidades, puesto que estas, bueno, aquí ya mencionábamos, ¿no? Que se dan con base en una tablita especial que nos dice, de acuerdo a qué lesión en el cuerpo, bueno, es el porcentaje del sueldo del trabajador que se le daría de manera permanente a lo largo de su vida. Entonces, bueno, aquí se las dejo para que la puedan checar en algún momento. ¿Le puedes dar otro clic, por favor? Ahora bien, tenemos también que hablar de lo que son los trabajadores que sufran un riesgo, bueno, tendrían derecho no solamente a la atención médica, la asistencia médica y quirúrgica, bueno, sino también a las situaciones que involucren la rehabilitación y hospitalización de la misma lesión, así como, bueno, los medicamentos, aparatos ortopédicos o aquellas, bueno, aquella infraestructura que fuera necesaria para tratar al paciente en el momento de la urgencia o, bueno, el tratamiento ya prolongado de alguna lesión, ¿no? Y bueno, además de la indemnización de acuerdo a la ley, como ya se los había comentado. Y bueno, hay situaciones en las cuales el patrón no pagaría directamente la indemnización, que bueno, se las comentaré solamente, que son cuando el accidente ocurrió con el trabajador en estado de ebriedad, bajo la acción de algún narcótico o droga enervante, si el accidente fue provocado intencionalmente o, bueno, en acto de un segundo, y si la incapacidad es resultado de alguna riña o intento de suicidio. Y bueno, en esos casos, bueno, se libera directamente la responsabilidad al patrón. ¿Le puedes dar otro clic, por favor? Ahora, aquellas situaciones especiales que les comentaba anteriormente, primeramente es cuando fallece el trabajador directamente o cuando, bueno, este es secuestrado, ¿no? En primera, bueno, la muerte o desaparición del trabajador, hablamos de un secuestro, bueno, tiene las características de indemnización que, bueno, 2 meses de salario por concepto de gastos funerarios más la cantidad equivalente al importe de 5,000 días de salario. Es decir, este va a ser el monto específico que se le daría
directamente, bueno, generalmente es al cónyuge, a los hijos, aquel familiar o persona que directamente demuestre que tiene una dependencia económica del trabajador. Y bueno, esto queda mucho a testificación legal. Entonces, en estos casos se debe de dar directamente el aviso a la notaría y bueno, también se debe de dar aviso directamente a el Ministerio Público en cuyo caso de que fuera necesario, ¿no? ¿Le puedes dar otro clic, por favor? En cuanto a las obligaciones especiales del patrón, es decir, además de las ya mencionadas, ¿qué debe de tener en cuenta el patrón y debe de especificar de acuerdo a su lugar de trabajo, ¿no? En primer lugar, bueno, mantener el lugar de trabajo con los medicamentos y material de curación necesarios para los primeros auxilios y adiestrar al personal para brindarlos. Es decir, no solamente puede tener aquí un cuarto especial con toda la infraestructura, sino también tiene que tener personal capacitado y él es el encargado de vigilar que se capaciten y se actualicen constantemente. Además, mencionan también que en situaciones durante, digamos que en al mando más de 100 trabajadores, bueno, se debería establecer una clínica o enfermería dotada, bueno, con los medicamentos y material de curación necesarios para la atención médica y quirúrgica de urgencia, en cuyo caso también si fueran más de 300 trabajadores, se debería de instalar un hospital con el personal médico y auxiliar necesario. Asimismo, bueno, como ya se los mencionaba, dar aviso por escrito o por medios electrónicos a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, al inspector de trabajo y al tribunal dentro de las 72 horas siguientes de ocurrir los accidentes laborales. Asimismo, como dar aviso inmediato de la muerte de los trabajadores de acuerdo a los riesgos laborales antes mencionados. ¿Le puedes dar otro clic, por favor? Y bueno, las obligaciones como médico de la empresa, en cuyo caso, bueno, que quisiéramos trabajar en estas situaciones, bueno, además de que debemos de contar con cierta experiencia y manejo y adiestramiento en esta área, bueno, también otras obligaciones serían, al realizarse el riesgo de trabajo, bueno, tenemos que certificar si el trabajador queda capacitado para reanudar sus actividades laborales, asimismo como, al terminar la atención médica, certificar si el trabajador puede reanudar sus actividades laborales en ese momento o necesita derivarse a un centro hospitalario más especializado. También tenemos que omitir la opinión sobre el grado de incapacidad inmediata y el grado, bueno, en caso de que fallezca el paciente, bueno, expedir el certificado de defunción, ¿no? Y bueno, aquí, bueno, a la izquierda les pongo un certificado de defunción general que se podría dar en cualquier situación. Bueno, ya habíamos visto documentos médicos legales. Y bueno, esto sería de manera general. ¿Le podrías dar otro clic, por favor? Y bueno, obligaciones ahora, pero de lo que es el inspector de trabajo, que es aquel que vigila que todo se dé en orden y de acuerdo a lo estipulado en la ley, ¿no? Además, bueno, vigilar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre la prevención de los riesgos de trabajo y seguridad de la vida y salud de los trabajadores, hacer constar las actas especiales en caso de que se violen directamente o se descubran algunos actos ilícitos respecto a la ley y bueno, colaborar con los trabajadores y el patrón en la difusión de las normas sobre la prevención de riesgos, higiene y salubridad. ¿Le puedes dar otro clic, por favor? Bueno, vamos a continuar con el apartado de trabajo de las mujeres. ¿Le puedes dar un clic, por favor? En este apartado, como tal, se va, de acuerdo al artículo 165, se va a enfocar principalmente en lo que es la protección de la maternidad, porque como tal, las mujeres van a gozar de los mismos derechos que los hombres, o sea, los derechos que ya había mencionado mi compañero en los riesgos de trabajo, y bueno, y las propias obligaciones también, pues los van a tener las mujeres. En el caso de que, pues, llegue a presentarse algún embarazo o lo que es, la lactancia, pues van a haber ciertos, cambios en lo que es, pues, el trabajo de las mujeres. De acuerdo al artículo 166, se menciona que cuando se ponga en peligro la salud, ya sea de la mujer o del producto, se hace la gestación o la lactancia, la mujer como tal no va a ejercer su trabajo y como tal no va a sufrir pues, perjuicio de su salario, prestaciones y derechos. Y bueno, en este caso no lo va a ejercer, ya sea por labores insalubres o peligrosas, que ahorita vamos a mencionar cómo lo define la ley,
establecimientos comerciales, no va a trabajar en horas extraordinarias, es decir, o sea, mayor a las 8 horas estipuladas por la Ley General del Trabajo, trabajo nocturno industrial o un servicio después de las 10 de la noche. ¿Puedes dar en la siguiente, por favor? Bueno, de acuerdo a las labores peligrosas e insalubres, el artículo 167 la define como tal, que son las que por la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, químicas y biológicas que del medio en que se presta, o por la composición de la materia prima que se utilice pues en el lugar de trabajo, estas son capaces de actuar sobre la vida y la salud física y mental de la mujer en estado de gestación del producto. Así que como tal, esta pues, definición puede estar muy ambigua, pero como tal, cada reglamento interno pues, de cada trabajo va a como tal estipular cuáles son esas pues, condiciones físicas, químicas y biológicas que pues, pueden llegar a generar pues, actuar en la vida de la mujer en estado de gestación del producto. Y bueno, ¿le puedes dar en la siguiente, por favor? Y bueno, aquí, con respecto a la contingencia sanitaria, pues algo como lo que pasó recientemente con lo del COVID. El artículo 168 menciona que en caso de que se llegara a emitir una declaración de contingencia sanitaria, se menciona que como tal las mujeres en periodos de gestación o de lactancia no podrán ejercer el trabajo y como tal estas tampoco van a sufrir de su salario, prestaciones y derechos. Estas van a permanecer intactas. Y bueno, como podemos ver, esto debió haberse cumplido cuando pues estaba lo que era la pandemia del SARS-CoV-2. ¿Puedes dar una siguiente, por favor? Y bueno, ya con respecto a los derechos de las madres trabajadoras, van a estar estipulados en el artículo 170 con distintas fracciones. La fracción 1 menciona que durante el periodo de embarazo, la mujer no va a realizar trabajos que exijan esfuerzos considerables. ¿Qué quiere decir esto? Cargar objetos pesados, empujar, jalar, trabajos que involucren cargar, pero de manera que involucre el equilibrio, permanecer paradas por mucho tiempo o trabajos que lleguen a alterar lo que es pues la salud psicológica de la mujer. La fracción 2 menciona que las mujeres van a poder disfrutar de un descanso de 6 semanas anteriores y 6 semanas posteriores con respecto al parto. En caso de que la mujer solamente adopte un niño, se menciona que como tal solamente se le van a dar 6 semanas de descanso posteriores. Y bueno, ahí podemos ver cómo está eh, esquemáticamente las 6 semanas de descanso que estipula, aunque se menciona que pueden llegar a ser más de 2 semanas posteriores si el hijo llega a nacer con una discapacidad o requiere atención hospitalaria. Y también se menciona que se- si el patrón o, o como tal el servicio de salud del patrón, en caso de que lleguen a ser muchos trabajadores y hay un hospital ahí en el propio el trabajo, como tal, se puede llegar a transferir hasta 4 semanas de descanso previas al parto. Y como tal, bueno, esto solamente se va a poder realizar a solicitud con una previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que corresponda. En caso de que sea pues en medio pues privado, que la mujer se vaya a medio privado eh, debido a esta atención, se menciona que deberá adquirirse la autorización del médico particular, pero además deberá requerir lo que es su nombre, número de cédula profesional, de quien nos expida, la fecha y el estado pues, médico de la trabajadora. ¿Puedes dar una siguiente, por favor? Bueno, la fracción 3 indica que como tal, eh, ya indicadas las 6 semanas de descanso, si la mujer llega a requerir más tiempo debido a una afección médica que le imposibilite trabajar, se le tiene que prorrogar.
y pues va a depender de la afección que tenga la mujer. Y la fracción 4 indica que, pues, en el periodo de lactancia, bueno, ya terminadas el periodo de las 6 semanas en promedio de descanso, pues como tal, también lo que es el producto, pues va a requerir lactancia. Y se menciona acá que si se llegara a llevar pues al producto al trabajo, se menciona que la mujer, hasta por el máximo de 6 meses, tendrá 2 reposos extraordinarios por día. Y estos reposos, bueno, van a consistir de media hora cada uno y aquí pues van a van a poder alimentar a sus hijos y tiene que ser en un lugar pues adecuado e higiénico eh, pues para poder dárselos. Y bueno, en caso de que pues no sea posible que pues el hijo pueda estar en el trabajo, se menciona que el patrón tendrá que reducir en 1 hora la jornada de trabajo pues, de la mujer durante el periodo señalado. ¿Le puedes dar en la siguiente, por favor? Bueno, y también se menciona que a pesar de estos descansos de 6 semanas, eh, pues como tal la mujer va a percibir como tal su salario íntegro. En caso de que se requiera más de 6 semanas, pues se le pueden dar de acuerdo a la fracción 3, pero se menciona que como tal solamente van a tener derecho a un 50% de su salario. Y pues como tal este periodo no puede llegar a ser mayor de 70 días. De acuerdo a la fracción 6, ya que hayan tenido ese periodo de descanso o que lleguen a requerir más, toda mujer va a tener derecho a regresar al puesto que tenía, que desempeñaba. Y esto siempre y cuando no haya transcurrido más de un año pues, de la fecha de parto. Y también se menciona que en la fracción 7, pues que se computen lo que es la antigüedad de los periodos pre y postnatales, o sea, esos 6 semanas pues, de descanso que se le da a la mujer, pues como tal, van a seguir contando como, pues como tal, pues días de trabajo. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, también en este apartado de eh, las el trabajo de las mujeres, se menciona un apartado para los hijos diagnosticados con cáncer. Aquí se menciona que toda padre o madre trabajador asegurado que tenga que tenga un menor diagnosticado con cualquier tipo de cáncer. En este caso, la ley del Seguro Social menciona un menor, es hasta un niño de hasta 16 años. Menciona que como tal van a gozar de una licencia que lo va a referir el artículo 140 bis de la Ley del Seguro Social, y esto pues les va a permitir pues acompañar a lo que es pues su hijo menor con sus correspondientes tratamientos médicos. Se menciona que esta licencia va a tener una vigencia de 1 a 28 días, así que como tal esta se puede llegar a pedir de nuevo, pero se menciona que pues como máximo se pueden sacar 374 licencias en 3 años. Y esta licencia solo lo va a gozar, pues un tutor, ya sea el padre o la madre. Y pues como tal, el instituto, pues podrá expedir que alguno de los padres, pues acredite el padecimiento oncológico y la duración del tratamiento para que como tal, pues se lo pueda mostrar pues el patrón y tenga conocimiento también de esa licencia. ¿Puedes estar en la siguiente, por favor? Y bueno, ya pasando al apartado de enfermedades de trabajo, de acuerdo pues al artículo 593, pues esta lista de enfermedades del trabajo pues va a ser como tal actualizada por la Secretaría pues del Trabajo y de Previsión Social. Y pues estas pues son importantes ya que como tal pues se van a enlistar pues una gran cantidad de enfermedades que van a ser evaluadas y son las que van a obtener la incapacidad. Pero bueno, ¿le puedes dar en la siguiente, por favor? Como tal, son muchas, pero solamente les puse de cómo están clasificadas como los temas. Aquí se involucran neumoconiosis, enfermedades respiratorias por inhalación de gases, dermatosis, intoxicaciones. Pero bueno, como tal, la Ley General del Trabajo
desarrolla y menciona cuáles están en cada apartado, y estas pues como tal van a ser pues evaluadas, y estas pues van a ser las que van pues, a obtener una incapacidad en caso de que se requiera. Y bueno, esto es importante con lo que ya mencionó mi compañero Martín. ¿Le puedes dar en la siguiente, por favor? Ya que pues él mencionaba una una tabla de incapacidades que ahorita vamos a ver para qué casos se utiliza. De acuerdo, no, en la siguiente, por favor. Bueno, en el artículo 491 eh, nos mencionaba que si un trabajador llega a tener una incapacidad temporal, como tal, la indemnización va a ser el pago íntegro de su salario. Así que como tal, mientras, pues no pueda trabajar. Y pues este pago se va a hacer desde el primer día de su incapacidad. Se menciona también que pues el patrón ya ha pasado, si llega a pasar 3 meses y pues el trabajador todavía pues no puede trabajar, pues el patrón pues puede pedir lo que son los certificados médicos y otros dictámenes u otros documentos médicos para corroborar que realmente pues el paciente, el trabajador, eh, pues sí requiera esa incapacidad o solamente pues no esté ahí porque sí. En el artículo 492 se menciona que si el trabajador llega a tener una incapacidad permanente parcial, aquí la indemnización va a consistir en lo que es el tanto por ciento de la tabla de evaluación de incapacidades, que es la tabla que nos había mencionado mi compañero Martín, y como tal va a enlistar todas las enfermedades que van a ser de incapacidad permanente, y como pueden ver a la derecha va a indicar el porcentaje de salario que se le va a dar pues, al trabajador, el porcentaje de indemnización, y pues se menciona que debe ser calculado sobre el importe que debería pagarse si la incapacidad hubiese sido permanente total. Y de acuerdo al artículo 493, en caso de que pues fuera una pérdida absoluta de las facultades o aptitudes del trabajador, es decir, una incapacidad permanente total, pues se menciona que pues el tribunal puede llegar a aumentar lo que es la indemnización hasta pues el monto que corresponde por una incapacidad permanente total. Y pues pues esto ya va a depender de la importancia de la profesión y la posibilidad pues, de desempeñar una categoría similar de ese trabajo. ¿Puedes dar en la siguiente, por favor? Bueno, como conclusiones, vamos a tener que como tal, la normatividad médico-legal pues nos va a permitir establecer lo que es esta relación empleado-empleador, o bueno, en este caso patrón-trabajador, y pues como tal, pues se mantenga pues una dignidad, una justicia y pues un respeto hacia ambas partes. Ya como vimos, pues el trabajador va a gozar de derechos, pero también de obligaciones al igual del patrón. La medicina del trabajo pues vamos a tener que funge como una especialidad médica encargada pues al trabajador, a la salud del trabajador, y vinculando lo que son las condiciones y los procesos de trabajo de la salud. Y pues la Ley Federal del Trabajo pues es una herramienta legal que tiene como función pues establecer normas que buscan el equilibrio entre los factores de producción y la justicia social. Así, pues propiciar un trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. ¿Me puedes dar en la siguiente, por favor? Y bueno, ya sería el caso clínico. No sé si el doctor quiere agregar algo. Adelante, yo al final, por favor. ¿Mande? Adelante y yo al final. Ok, ok, vale. Es, ah, sí, sí, Adrián, por favor.
Vale, es mujer de 51 años de edad, auxiliar de enfermería con antecedentes de diabetes mellitus tipo 1 y síndrome del túnel carpiano. El día 20 de marzo del 2022, durante la jornada de trabajo en planta, presenta derrame accidental de líquido mientras llenaba envases de Biguanid, cayéndole en todo el cuerpo, por lo que decide cambiarse el uniforme entero, conservando calcetines y zapatos, por el resto del turno de trabajo. Posteriormente presenta dos lesiones ampollosas en región dorsal de cuarto dedo del pie izquierdo, las cuales son tratadas y seguidas por cirugía general. Comienzan a aparecer signos de flogosis y secreción, la cual se cultiva resultando crecimiento de Staphylococcus aureus, meticilin resistente, indicándose tratamiento, pues según el antibiograma. A pesar de las medidas, se complica con edema y osteomielitis de la falange, por lo que se decide amputar el dedo afectado. Bueno, como primera pregunta, ¿qué tipo de riesgo de trabajo le ocurrió a la paciente? A, un accidente laboral. B, una enfermedad laboral. O C, una muerte laboral. Sería accidente laboral, ¿no? Ujú, sí, correcto. ¿Le puedes dar un clic, por favor? Como tal, pues fue, porque como tal una enfermedad debe ser algo constante y que como tal llegue a ser, pues una patología, pues de manera de índole sistémica y crónica. Pero bueno, en este caso se menciona que pues, toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior. Y en este caso, pues le cayó ese, ese contenido, pero además se le llevó a amputar ese dedo. Ujú. ¿Puedes dar un clic, por favor? Bueno, de acuerdo a las características de la lesión que sufrió la paciente, ¿qué tipo de incapacidad tendría la paciente? A, una incapacidad temporal. B, una incapacidad permanente parcial. O C, una incapacidad permanente total. Sería de incapacidad permanente parcial. Ujú. Sí, ¿le puedes dar un clic, por favor? En este caso, pues acaba de perder su falange, bueno, su dedo, y pues como tal, pues lo que va a ocurrir, pues va a haber una disminución de lo que son sus facultades o aptitudes. Y pues debido a que pues no va a recuperar ese dedo, pues se puede considerar también pues permanente. Pero como tal, no total, porque pues solamente va a tener una disminución en sus facultades y aptitudes para trabajar. ¿Le puedes dar en la siguiente, por favor? Bueno, de acuerdo al tipo de incapacidad de la paciente, que ya vimos que era permanente parcial, ¿en qué consistirá la indemnización? A. En el pago íntegro del salario que deje de percibir mientras subsista la imposibilidad de trabajar. B. En el pago del tanto por ciento que fija la tabla de evaluación de incapacidades. O C. 2 meses de salario por concepto de gastos funerarios en una cantidad equivalente al importe de 5.000 días de salario. Bueno, en este caso, si le puedes dar un clic, por favor. En este caso, al ser permanente parcial, se va a tomar en cuenta lo que es la tabla de evaluación de incapacidades. Y bueno, en este caso, pues la enfermedad 157 se menciona la pérdida de las últimas dos falanges de un ortejo que no sea el primero. Y bueno, aquí se menciona que el porcentaje que se le va a estar pagando a la paciente va a ser de un 3%. Y pues como tal, pues va a ser lo que se le va a estar pagando a la paciente. Bueno, la indemnización que se le va a estar dando. ¿Puedes dar en la siguiente, por favor? Y bueno, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿en qué caso el patrón queda exceptuado de sus obligaciones hacia el trabajador en caso de sufrir pues, un riesgo de trabajo? A, que la paciente estuviera bajo los efectos enervantes de un medicamento con prescripción médica y aviso anterior al patrón. B, que la paciente estuviera en estado de ebriedad. C, que la paciente hubiera sufrido la lesión por otro personal de salud de manera accidental. Ujú, sí, en efecto es la B. De acuerdo al artículo 488, el patrón queda exceptuado de las obligaciones si pues el accidente ocurre pues, si el trabajador está en estado de embriaguez. Eh, en el caso de los efectos enervantes, pues aquí, pues si no avisa al patrón de que pues,
tiene una prescripción médica y pues que además lo necesita, pues como tal, pues llegaría a ser. En el caso de la fracción 3, solamente aplica si pues, el trabajador se hace la lesión intencionalmente él solo o si estaba de acuerdo con otra persona. Si alguien más se lo hizo pero no fue intencional, pues como tal no aplica este artículo. Y bueno, en caso de que si la incapacidad fue por una riña o intento de suicidio, pues también pues aplicaría. Pero bueno, en caso de que ocurra este accidente de trabajo, pues el patrón no, no puede dejar pues, a su trabajador ahí muriendo, le tiene que dar primeros auxilios, cuidarlo, pero como tal no le va a estar dando la indemnización si estuviera en estado de ebriedad. ¿Me puedes dar en la siguiente, por favor? Y bueno, como tal, eso sería todo. Muchas gracias. ¿Alguna duda o comentario que pudiéramos tener en algún momento? Doctor, yo tengo una duda. El llamado accidente de trayecto entra dentro del rubro de accidente de trabajo o es una clasificación, una cosa totalmente distinta. Perdón, se escuchan un poco de ruido, me agarraron hoy en trayectos. Entra dentro del rubro de accidentes de trabajo. Realmente la, la Ley Federal del Trabajo en nuestro país es muy noble. Y en ese tenor, la gran mayoría de países solamente consideran los accidentes que ocurren en el trabajo, en el centro laboral o en relación o comisión del trabajo mismo. Es decir, mensajeros que a lo mejor no están en su centro de trabajo, pero que tienen que hacer actividades con ese objetivo. En nuestro país, desde hace años, de salvo casi de los inicios, años 30, 40, se optó por cubrir al trabajador en los trayectos de su domicilio, desde la puerta una vez que sale al exterior de su domicilio, hasta el momento en que él ingresa a la empresa. Se tenía mucho mito de que se tenía solamente un tiempo límite, por ejemplo, de trayecto, 2 horas, 40 minutos, 30 minutos, y la forma como se tenía que desplazar. Para los términos legales, el cómputo del tiempo tiene que ser lógico en relación a dónde vivo y a dónde trabajo, y a la ruta que yo elijo normalmente y el medio de transporte que yo elijo normalmente para conducirme. No sé si me quedé claro ahí. Sí, doctor, sí. Es que mencionaban antes, decían que mientras no fuera un trayecto ininterrumpido, pero es precisamente lo que le iba a preguntar, que cuánto tiempo se tomaba en consideración así para que dijeran, no, pues se tardó 2 horas cuando debió ser una, ¿no? Más o menos, y ya no se cuenta como accidente el Sí, trayecto. yo le podría decir que puede ser una ruta en donde yo tradicionalmente me avento 45 minutos. Pero como ocurre en muchos estados y las zonas donde nosotros vivimos, no estamos muy alejados de ello. Manifestaciones, caos viales, accidentes, hacen que a veces esos trayectos, de manera justificada y comprobable, hacen que tu trayecto se alargue. Entonces, siempre y cuando se pueda justificar, comprobar, el accidente se te otorga. No todos los accidentes que se solicitan se otorgan. Eso también es una realidad. Ya sea en el trabajo o en el proyecto. Tiene que haber una congruencia y se tiene que cumplir con ciertos requisitos. Usted lo decía bien ahorita, a veces hay interrupciones en el trayecto que están permitidas legalmente hablando, siempre y cuando sean con fines del trayecto de trabajo y sean las interrupciones a veces por causas de fuerza mayor. Voy a poner ejemplos más o menos claros. En un trayecto lineal a mi trabajo, yo no me desvío de la vía López Portillo o digámoslo así de periférico. Me paro en una parada conocida para todos ustedes, las torres de satélite. No me desvío de periférico. Más sin en cambio hago una parada para que un compañero de trabajo aborde. Y cuando yo me paro para que el compañero aborde, alguien me impacta en la parte posterior del auto. No me desvié,
y la interrupción fue justificada y no hay una desviación del proyecto. Eso es un accidente del proyecto. Pero pasa a veces, en el mismo proyecto de trabajo, se encuentra una sucursal bancaria. Entonces me paro, bajo al banco, hago un depósito, un retiro, o cualquier actividad que nada tiene que ver con mi proyecto de trabajo, de manera injustificada, que aunque esté en el mismo proyecto, yo no hago, estoy rompiendo la relación de domicilio o trayecto al centro laboral. Eso no es un accidente del proyecto. No sé si me expliqué. Sí, doctor, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda o pregunta? Hola, doctor. En cuanto a la expedición de las incapacidades, la doctora Reséndiz de Medicina Interna nos mencionó que se tenía que pues tener como que mucho cuidado al dar las incapacidades, porque no sé si sea cierto, pero no lo entendí bien, que dijo que si uno da una incapacidad que no lo merece, luego los días de incapacidad, bueno, el salario en este caso, se lo quitan al médico que dio la incapacidad. ¿Sí es así? No. Entonces, No, pero sí tiene que ser justificado. En términos generales, una incapacidad, ¿qué significa para un trabajador? Como dijeron sus compañeros al principio. Tiene tres fines. El primero de ellos es justificar el por qué el trabajador no se está presentando a laborar. La principal causa es que se accidentó y esa lesión lo limita a trabajar. Es una justificación. La segunda es el amparo legal, es decir, ese certificado, el amparo legal o el justificante legal ante la empresa de sus ausencias. Recuerden que después de una cuarta ausencia no justificada, se convierte en una baja automática de la empresa. Y la parte más importante es la parte económica. Cada día de incapacidad representa un dinero. ¿Qué dinero representa? Es el salario por el que la empresa lo dio de alta ante el instituto. Entonces, si hay un daño patrimonial, no le descuentan al médico que lo expide, pero sí se le puede sancionar por una expedición injustificada de la incapacidad. ¿Qué ocurre muchas veces, muchachos? Operamos a alguien o está enfermo alguien y se hospitaliza y se le damos de algo. Usted está muy grande, está usted muy grave, apenas se va evolucionando hacia la recuperación. No venga usted, que venga el familiar. Se supone que para ayudar a una incapacidad tengo que tener al paciente frente a mí, es como cualquier otra atención médica. Y entonces, en base a mi revisión de ese día, yo expido el número de incapacidades que puede ir desde 1, 3, en el caso de urgencias, de 1 a 3 días, de 7 a 14 días en clínica familiar y de 14 a 28 días en hospitales. Entonces, ¿cómo me atrevo yo a dar un 14 días de incapacidad si no verifico las condiciones en las cuales mi paciente está? Lo justifico. No le descuentan al médico, pero sí se le puede sancionar. Administrativa, económicamente, porque ante el instituto eso se llama daño patrimonial. Y con el daño patrimonial, no solamente son las finanzas, sino también la imagen institucional. No sé si quede claro. vale, gracias, doctor. ¿Tiene alguna duda? Ok. Voy a ser un poco breve porque, insisto, me agarraron el trayecto. Una disculpa. No acostumbro a hacer esto, pero bueno. Es la necesidad. Hoy sí es la necesidad. Una disculpa. Ley Federal del Trabajo es la Biblia de las empresas y los trabajadores de manera legal. En ella se definen las obligaciones y responsabilidades tanto de patrones como de trabajadores.
Están muy bien escritas las leyes. Es una de las mejores leyes a nivel mundial. La pueden ustedes cotejar. Para muchos es una ley muy paternalista, porque se protege mucho al trabajador. Pero la verdad es que ante las condiciones que se viven en nuestro país, la ley está demasiado bien hecha. ¿Cuál es el gran problema, muchachos? Que casi nadie la conoce y mucho menos se aplica. Lo que los compañeros de riesgos de trabajo es específicamente en esta ley el título 9. Todo el título 9, de hecho así se llama, riesgos de trabajo. Define lo que son riesgos de trabajo propiamente hablando. Y los riesgos de trabajo habla de accidentes de trabajo, accidentes de proyecto y enfermedades de trabajo. Pues a los compañeros, los accidentes son propiamente los eventos casi siempre de tipo traumático y de manera aguda. Las enfermedades de trabajo son las acciones continuadas que te van generando un daño o una enfermedad en tu organismo. Para que les quede más claro, el accidente es el trauma secundario, por ejemplo, el golpeado por o golpeado contra. Alguien utilizando un martillo se golpea un dedo y tienes desde una simple contusión hasta una fractura. Eso es un accidente. Es una enfermedad de trabajo. Yo laboro en una empresa donde hace mucho ruido y durante 10, 15 años voy perdiendo gradualmente mi audición. Y hasta que no me hacen una audiometría y no se dan cuenta que mi audición está por abajo del 50%, alguien se da cuenta que yo empecé a tener hipoacusia, consecuencia del sonido de gran magnitud. Y use o me den o no me den el equipo de protección personal. Eso no nos exime de la susceptibilidad individual de cada persona para poder ser sensibles a esos agentes de riesgo. ¿Vale? En la tabla de 513 se definen todas las enfermedades de trabajo, habidas y por haber. Es un catálogo muy amplio en relación a todas las actividades laborales y las enfermedades que te puedan llegar a ocasionar. Y en el 514 habla de cómo vamos a evaluar tanto las enfermedades como los accidentes de trabajo, amputaciones, secuelas de fracturas, rigideces por lesiones musculares, tendinosas articulares, pseudoartrosis, anquilosis o artrodesis, lesiones de vasos, flebitis, hipoacusias, pérdidas auditivas, pérdidas visuales, todo, muchachos. Si ustedes revisan la tabla del 514, contempla prácticamente todo el cuerpo humano, incluyendo trastornos de carácter mental. Y habla de porcentajes únicos y porcentajes que se pueden utilizar, desde un mínimo hasta un máximo. ¿Cuántas pensiones parciales permanentes puede llegar a tener una persona por diferentes accidentes? Que sean. Hay gente que tiene una amputación y después se fracturó, quedó con una secuela y después metió el protocolo para una enfermedad de trabajo por hipoacusia, por química. Hay gente que tiene 4 o 5 pensiones de esas características, pero como son parciales, no los limita a trabajar. Y hay desafortunadamente gente que con una lesión, por ejemplo, de columna, quedan en paraplegia o en hemiplegia, y eso ya les impide continuar laborando. ¿Hasta dónde la gente puede llegar a tener la actitud para laborar o ya no ser apto para laborar? Pues dependerá mucho del tipo de lesión que tenía. Por ejemplo, su compañero hablaba del cirujano que se amputó. En efecto, mejor él ya no puede operar, pero es un cirujano que tiene una especialidad médica, que tiene bases médicas, que sí puede a lo mejor tener restricciones quirúrgicas, pero no para dar consulta externa, no para pasar visita. Entonces, la actitud también es importante. ¿Qué más les iba a decir? Las incapacidades temporales para el trabajo, que son las que se dan en consultorio, solamente son justamente en riesgo de trabajo calificados como procedentes, un año específicamente de incapacidad. Al año de incapacidad, tenemos que determinar si existe una secuela y evaluarla.
Si posterior al año él requiere continuar o tener más incapacidad, en la ley también establece algo que se llama recaída de accidente de trabajo. Después de algo más, perdón, tengo chiles corados, chiles preparados, jalapeños. Perdón. Y se puede hacer una recaída por accidente de trabajo y continuar con incapacidad. Y la ley establece que le debemos de pagar su pensión, cual ya tuvo derecho por la secuela del accidente que le dejó, más el tiempo que él amerita continuar con incapacidad. La gente que se accidenta años atrás y secundario a ese accidente, digamos una fractura de tibia, y le colocan material de síntesis. Y después de 3 o 4 años, el material de síntesis le empieza a hacer rechazo. Y se lo tienen que retirar. Y pide su incapacidad y posteriormente pide el trámite de recaída de accidente de trabajo. Y como fue secundario ese rechazo a un accidente que él tuvo, esa recaída es procedente. Paga su pensión por accidente y se le pagan las incapacidades temporales para el trabajo por esa recaída de accidente. Entonces, el mundo laboral es muy amplio y sobre todo en cuestiones de enfermedades de trabajo. Acuérdense que las empresas utilizan una cantidad infinita de sustancias químicas que en muchas ocasiones aún no se tiene contemplado del todo al 100% los protocolos de seguridad de qué efectos secundarios se tienen sobre el organismo. ¿Cuál es el gran problema? Como muchas de las enfermedades en nuestro país, pues no preguntamos porque no nos interesa a veces en qué trabaja la gente, cómo realiza su trabajo y con qué trabaja, y no relacionamos el trabajo con las enfermedades. Y diagnóstico que no se piense, diagnóstico que no se hace. Entonces, a grosso modo, muchachos, eso es el accidente de trabajo. Esos son los riesgos laborales. Título 9, Ley Federal del Trabajo, artículo 473, riesgos de trabajo, 474, accidentes de trabajo y de proyecto, 475, enfermedades de trabajo. Y hay un apartado muy bonito, es el 482, si no mal recuerdo. Y va muy parecido al caso clínico que presentaron sus compañeros. Es un paciente diabético que se le cae una caja de herramientas en su pie, en el zapato de seguridad. Secundario al trauma, el señor empieza con microbiosis. La microbiosis avanza, le amputan un ortejo, no basta con esa amputación, y le acaban haciendo una amputación supracondylar. ¿Es un accidente de trabajo o es una complicación de la diabetes? Pues es que ambos estaban involucrados, pero se dio por el accidente de trabajo, ¿no? El patrón les va a decir, sí, pero que como él es diabético, el médico de mi empresa que es bien abusado, me dijo, ¿qué cree que la diabetes causa daño a la microcirculación? Con ello pérdida de la vascularidad y con ello también microbiosis. Entonces, él lo que tuvo fue una simple contusión. Una contusión no evoluciona hasta una amputación, ¿verdad? ¿Qué haríamos? Yo les decía que en ese título noveno, en el artículo 482 o 488, no hago cuenta cuál de los dos es, creo que es 482, habla de algo que se llama estados anteriores, taras o idiosincrasias, no son motivo para disminuir las prestaciones ni la calificación de un accidente. En todos los empleos, el patrón tiene la obligación de hacer exámenes médicos de ingreso para seleccionar, de acuerdo a sus perfiles de puesto y a las actitudes que cada perfil de puesto requiere, hasta dónde es conveniente contratar o no a una persona con o sin enfermedades o con factores de riesgo para ese puesto de trabajo. Si el patrón lo acepta, en automático está
adquiriendo las responsabilidades de posibles accidentes y sus complicaciones. Los casos como el que les acabo de contar están protegidos por esta ley que les digo es muy amplia y es muy bondadosa. Porque si no, el patrón con la mano en la cintura le dice, la microcirculación se dañó por su diabetes. Y como la diabetes es una enfermedad de tipo crónico degenerativa en el ramo de la enfermedad general, pues no le competiría ni siquiera una evaluación de secuela, ¿no? Sino una pensión por invalidez, que es enfermedad general. Entonces, está tan completa la ley que hasta eso nos protege. Hipertensos, diabéticos, artritis reumatoides, sistémicas como las enfermedades de la colágena o de las gelas, están contempladas en esta propia ley. Están como protección hacia el trabajo. ¿Vale? Entonces, es una ley muy amplia, muy bonita. Yo les diría, lean el título noveno, y a lo mejor hay cosas que no le van a entender. Pero lo principal es que sepan que existe y que los primeros 10, 12 artículos de la ley les va a dejar muy en claro que tienen derechos a los cuales ustedes pueden gozar o pueden asegurar algunas familiares para así hacerlo. ¿Alguien tiene alguna otra duda o pregunta? No, doctor, gracias. Chicos, pues, no, disculpen, insisto, porque me agarraron hoy en camino y en tránsito. Espero voy a aclarar un poquito las dudas al respecto. Entonces, nada más me queda pedirte una clase con ustedes. Me pongo de acuerdo en estos días para ver qué día la podemos ver y completarles el módulo en el cual yo les apoyo. Tengan buena tarde, hasta luego. Igualmente, Hasta doctor, luego, gracias. doctor. Gracias. Hasta luego.